Buenas tardes, amados hermanos. Bueno, aquí analizando y pensando en el estudio, hoy vamos a empezar con el libro El Espiritismo Estudiado. Este libro nos enseña muchas cosas sobre la mediunidad. Es un libro extenso, pero es hermoso. Y como estamos estudiando el espiritismo en su asiento, pues entonces complementamos con ahora el estudio del espiritismo estudiado. Voy a leer desde la primera página donde está el maestro juez. Don Joaquín Trincado, insigne filósofo y educador español, fundador de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, Escuela de Pedagogía Racional, Filosofía y Metafísica. Nació en Cintruénigo, provincia de Navarra, el 19 de agosto de 1866. Falleció en Buenos Aires, Argentina, el 6 de diciembre de 1935. Prólogo. Engorrosa es mi situación. Sostengo los principios austeros del espiritismo en su luz y verdad como es, porque no puedo ser de otro modo ni de otra ley que la que proclamé hace 11 años. El universo solidarizado, el mundo todo comunizado. La ley es una, la sustancia una. Uno es el principio, uno es el fin. Todo es magnetismo espiritual, que nadie ha podido ni podrá mejorar ni siquiera igualar, y sin embargo, para los espiritualistas, no soy espiritista. Para los religiosos, soy ateo y corruptor de las costumbres. Para los materialistas, soy iluso y místico y ríen como imbéciles. Y para los que como niños inmorales, díscolos y rompejuguetes, forman partidos que en su supina ignorancia quieren que una cosa partida sea común y llamarse fuera de todo principio comunista. Yo digo que quiero y proclamo no solo el mundo todo comunizado, sino el universo solidarizado. Para esos nobles no soy comunista. ¿Quién afrontó su conflicto mayor? ¿Quién se vio en un laberinto igual? ¿Quién tienen toda razón o la tengo yo? Confiemos al estudio la razón y la sentencia. Entreguemos a la ética, la lógica y la filosofía austera el desarrollo de este proceso y de este arduo proceso, y veremos a qué lado pence la balanza. Me pongo frente a frente de todas esas fuerzas negativas para las cuales no puedo ser espiritista, ni científico, ni materialista. El comunista, ni comunista, ni la razón que me dé este proceso no será la que les dé a los
borrachos para que callen. Cuando hice mi proclama en el estudio, que desnudo de todo prejuicio hice del espiritismo, tuve el valor de declarar que el espiritismo estaba tísico, pero que conocía la medicina y lo curaría. Y como era inmortal, lo curaría. Y porque el espiritismo está ya en sus últimos, y porque el espiritismo está ya en sus últimos días de convalecencia, vienes estas acometidas a mi escuela magnético-espiritual de la Comuna Universal, prueba eficiente del miedo, del terror y de la rabia de los impotentes detractores señalados que poniéndose todos en contra, no han podido evitar que yo, que empecé solo como hombre, en una sola década de años haya curado de la tisis que le ocasionaron al espiritismo, y la escuela cuenta muchos millones de adherentes en todo el mundo. Y es el caso insólito. Los que ocasionaron la tisis al espiritismo con sus misticismos irracionales, los fanáticos que esperaron del espiritismo el maná y el milagro, y los pseudocientíficos sin moral y libertinos, que asestaban puñaladas traidoras y reían imbécilmente de la grandeza que no comprenden, ni podrán en siglos comprender. Hoy buscan el fenómeno como delirio y quieren apropiarse de la sabiduría del espiritismo, pero no hay lugar. Señores, sí, hay que tratarlos así porque no admiten la palabra unitaria y verdadera, hermano. Pero no hay lugar, señores, repito, porque el espiritismo que nosotros proclamamos no es el espiritualismo que habéis creado, amalgamado los principios del espiritismo con los que la religión, dando nacimiento a un vergonzoso espiritualismo que os permitió la explotación y el libertinaje, como a cualquier empresa inmoral o comercio religioso. El espiritismo, luz y verdad, es moneda del Padre de los Espíritus, que no admite alzas ni bajas, ni valorizaciones caprichosas. Tiene siempre el mismo tipo, que se llama sabiduría, la cual tiene por patrón el amor universal, del cual no entendéis su significado. Hemos disparado solo 5 cañonazos y se ha revolucionado el enjambre de detractores, y como avispas rabiosas clavan sus aguijones en nuestros cuerpos. Doctrina está entre comillas. Esos 5 cañonazos, el discurso del obispo Stromayer, origen del magnetismo, método supremo, el primer rayo de luz, excomulgado. El espiritismo en su asiento
y el gran monumento filosofía austera racional han conmovido la revolución y revolucionado al mundo en lo religioso, político, social, científico, moral y espiritual. ¿Qué produciría este octavo cañonazo que ya va con puntería fija? El sexto y séptimo, los 5 amores y profilaxis de la vida, que están en prensa cuando escribo con cañonazos defensivos. Los hombres hacen la guerra con metralla, que destruye los cuerpos irresponsables. El espiritismo hace la guerra con principios axiomáticos y quiere herir con luz a los espíritus ciegos, y lo conseguirá muy en breve, porque es tal la intensidad de su fuerza electromotriz que no reconoce límite al voltaje. Y hay de la resistencia alma, que no sepa regularse, se quemará en sus remordimientos, y al hospital que el Dante señaló, y en siglos o millones de siglos se curarán, porque se curarán. Este es el cuartel que el espiritismo da en la guerra que declara a sus detractores. Y si dijerais que es injusticia, os acusaríais de tener muerto el sentimiento, anestesiada la conciencia y aberrado vuestro espíritu. Y triste es confesarlo, pero es verdad la aberración, el anestesio y la ausencia del sentimiento, por en cuanto habéis obstaculizado el daros impreso todo el gran archivo que escrito espera el momento de que se les entregue a los hombres, con el cual aparecería el sentimiento, moriría el anestesio y la aberración se convertiría en razón. Mas seguid, hombres, seguid en vuestro borriquillo, que a la ley de justicia no le importa vuestra insensatez. Ella ha señalado ya su minuto culminante y ha puesto la barrera insalvable para el borriquillo, y solo los bueyes pueden, con su calma y tranquilidad, con su fuerza y su obediencia, retirar esa barrera para que los que monten caballos diligentes puedan salvar la distancia que media entre el amor y el odio, entre la ciencia y la religión, entre la sabiduría y la ignorancia, entre la opresión y la libertad, entre la guerra y la paz, confesándose espiritistas, racionalistas, comunistas, sin cuya bravura nadie salvará, el barranco, nadie salvará el barranco. Yo sé que eso va a exasperar a los detractores del espiritismo, pero son ya tan pocos y tan poco que casi restan todo el valor a este libro.
Pero, ¿y si con este trayazo el borriquillo se asustara y tirara a sus jinetes, haciéndoles sentir dolor en el porrazo? Ojalá que así sea, y el mérito sería doble, pues persigo en primer término hacer un único modo y método, pero sin dogma, del estudio científico racional del espiritismo. Y en segundo lugar, que se haga posible que el borriquillo se asuste, hinque el hocico en el suelo, levante sus dos patas y tire por la cabeza al jinete Sancho Panza. ¿Lo conseguirá este libro? Sí, tengo la certeza. Para ello he de ser todo lo claro que es necesario ser, y he de huir todo lo más posible de terminologías científicas y espiritualistas, para que no se me pase a mí como a un doctor médico que acudió en estos días a una sesión, y al invitarlo a dar su parecer sobre un medium dijo: es un hipoteroide, y nadie lo entendió. Pero yo dije: quiere decir que es gorda y débil, y todos me entendieron. La terminología hace impenetrables a las ciencias para el vulgo, y eso es un dogma, puesto que el dogma en concreto es prohibir el estudio y libre examen de lo dogmatizado, de lo que la sabiduría no solo huye, sino que lo condena. Ameno es todo lo que he de explicar, pero es laberíntico, no por el espiritismo, sino por las contras que lo pusieron tísico, a las que nos disponemos a darles sepultura, y les cantaremos paz en su tumba, y no resucitarán más. Se me va a decir que no he puesto nada nuevo, como se me ha dicho sobre la palabra psicastenia, con que he sustituido la de locura. En la filosofía austera racional, y yo no había intentado decir que fuera nueva, pero se me arguyó a que hacía 10 años había sido impresa. O sea, pero el 24 de junio de 1910, hace 12 años, firmaba mi libro Buscando a Dios y Asiento del Dios Amor. Y allí ya lo había dicho, pero diré que desde que se escribió el sánscrito, ley sánscrita o leyes de Sed o leyes de Manú, y antes no se conocía escritura de que tal nombre merezca. En las leyes de Sed, repito, está la ley de psiquiatría, que recién ahora la tarda inteligencia supremática ha puesto en vigor, con tantos
crespones que no se ve, ni saben aplicarla, pues si supieran, verían que el 99% de los crímenes son ajenos a los cuerpos materia, a los que únicamente castiga con harta injusticia. Pero volvamos sobre el Nil, nuevo subsolenor, que toman como tangente los pseudocientíficos, fuerzas centrífugas del progreso. Y aunque se ha de probar que sí hay siempre algo y mucho nuevo, no solo bajo el sol, sino en el mismo sol, es necesario dejar sentada una premisa del axioma. Si nada hay nuevo bajo el sol, el progreso no existe. Mas como el progreso es infinito, se impone que debajo del sol y al mismo sol le llegan continuamente cosas de progreso del otro sol de que el sol depende. Pero esta sabiduría es sólo del espiritismo luz y verdad que proclama esta escuela y no es para la ciencia su examen, sino para la filosofía, que es ciencia y aún por bajo del espiritismo. Mas los hombres caminan en su borriquillo y van cómodos y bien a su gusto, dejando que el progreso los aplaste. Nada le importa a la ley que como inmenso y eterno rodillo pasa igualándolo todo y cantando siempre volveré, y vuelve hasta que allane el camino y lo limpie. Y en lo limpio no saben caminar los borriquillos, que solo entre la naturaleza y matorrales pueden asentar sus cascos. Pero en lo afirmado, en lo liso, resbalan, caen. Todo esto no es nuevo en la letra, pero sí es nuevo en el espíritu que encierra. Y nuevo también el desenmascarar y poner en su categoría de detractores a los que nada nuevo ven bajo el sol. No quiero preguntar si conseguiremos el fin que nos hemos propuesto. Afirmamos que lo conseguiremos no a poco costo, pero sí a poco tiempo. Aunque se opongan todos los detractores, que cada día son menos. 57 siglos ha luchado Sed con su ley y con él los misioneros que le acompañaron y ha triunfado. ¿Cuánto tiempo queréis que tarde en imponer esa ley? Constitución de la comuna de amor. El espiritismo, luz y verdad lo sabe y lo dice. El espiritualismo no lo sabe y se deja sepultar. El materialismo se transforma y se convierte en polo provechoso, aunque sea negativo, pero no lo manejarán los que cabalgan en el borriquillo.
Estos caen al gran precipicio que hay entre el error y la mentira, entre la vida y la muerte fantástica que crearon para el borreguillo. Desde el gran, este es el gran fenómeno que han debido estudiar porque está lentamente, eternamente, y no correrían ahora en busca de fenómenos. Creían al espiritismo tan cándido e ignorante que se les va a prestar a sus juegos sucios o en el mejor de los casos de niños aunque gasten barbas y canas. ¿Por qué buscan en el espiritismo que ignoran? Los fenómenos es confesarlo, creerlo. Así sería nuestra la candidez. Lo que buscan no es molestarse absolutamente en investigar para comprender. Y porque el espiritismo es la más alta justicia y sabiduría, les cierra las puertas de su sagrario hasta que se apeen de su borriquillo. Denigran al espiritismo y a los espiritistas, llamándolos lo que ellos son. Lo que pretenden es que se les muestre el fenómeno en una bandeja para reducirlo a dinero. Y no valiendo dinero, nada vale. Esa es la convicción que buscan. El espiritismo, luz y verdad no les muestra los fenómenos como ellos quieren, sino como conviene a los inmutables designios del espiritismo en su gobierno. Y no vayáis a creer que pretendemos convenceros. No. Detractores, no. Lo que pretendemos y lo conseguiremos es mostrar el espiritismo uno solo en sus dos extremos y con un solo modo de estudio, comprenderlo y practicarlo, y no es la misma fuerza y perfección porque cada hombre y cada espíritu es un grado diferente de progreso. Pero eso no importa para que todos lo comprendan uno solo, en su grado ganado, a lo que nos vamos a abocar y llamando, como tenemos derecho, a los maestros censores del axioma del universo infinito. Joaquín Trincado, noviembre 15 de 1921. Entonces, aquí hemos analizado, hemos leído el prólogo, ¿sí? Y aquí pues dice que 57 siglos, pero a este punto ya hace 58 siglos porque ya pasó un juicio del siglo de mayoría. Entonces ya hace 58 siglos pasados que llegó Adán y Eva y que se dejó las doctrinas Veda o las leyes de Manú. Entonces, así, amados hermanos, hemos dado principio al espiritismo estudiado, que es un gran libro, es un gran demoledor de todos los errores. Entonces, bueno, así que yo los dejo con estas notas que hemos leído y les agradezco muchísimo, amados hermanos. Muchas gracias. Y ya entonces en el siguiente video vamos a entrar de lleno, pues ya
aprender lo que el Maestro nos deja en este libro tan maravilloso. Muchísimas gracias, amados hermanos. Y bueno, pues realmente ha sido un placer haber dado principio a este bello libro y nos vamos introduciendo poco a poco a más conocimientos. Muchas gracias, amados hermanos, y una feliz tarde. Gracias.